lo que se propone. Ok, muy bien. Y bueno, tratando de hacer un sumario sobre esto, ¿cómo fue el proceso de despenalización del aborto? Progresivo y ascendente, varias fases, diversos actores y argumentos. Es una lucha ideológica más que de confrontación de ideas. Es muy común el uso de casos extremos, el caso de una persona que la violaron, el caso de una persona con un embarazo por incesto, casos extremos con un alto talante emotivo. A veces las personas que promueven el aborto disimulan su posición diciendo: no me interesa promover el aborto, me interesa que hablemos al respecto, me interesa que lo discutamos. Es interesante, por ejemplo, en la página de opinión de La Nación, el 19 de noviembre del 2008, Hilda Chacón, que era la presidenta de la Asociación Demográfica Costarricense, precisamente sale con esta idea. Hablar del aborto no significa promover. Pero claro, ¿cómo vas a ser representante de la IPPF en Costa Rica si no estás dedicado a promover el aborto? Es un doble mensaje, ¿verdad? Y se exagera la cantidad de abortos ilícitos y la mortalidad materna asociada. En Colombia, ese fue uno de los grandes elementos que se utilizaron para legalizar el aborto. Mueren una cantidad increíble de mujeres a costa del aborto ilegal. Y bueno, los números de aborto legal, una vez que se despenalizó, son muchísimo menos, gracias a Dios, que los que ellos realmente reclamaban. Argumentos, y ya voy terminando con esta parte. ¿Cuáles son los argumentos en el debate del aborto? Ok, uno de los argumentos que siempre viven es: la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Claro, y es cierto, la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? En general puede decidir sobre su propio cuerpo, pero tenemos claro, a partir de la genética, la embriología y las ciencias médicas, que el bebé que se encuentra en el vientre materno no es una extensión del cuerpo de la mujer, no es un brazo más, no es un pie más, no es parte del cuerpo de la mujer, sino es un ser independiente e individual que no pertenece a la mujer. Se encuentra anidado en su vientre, vive en ella, pero no pertenece a la mujer. No es parte del cuerpo materno, por lo tanto la mujer no tiene posesión sobre el bebé que se encuentra en el vientre. No tiene ninguna posesión. Es un ser individual. Inclusive no sé si sabían que la placenta misma la proporciona el bebé. No la proporciona la madre. Por ejemplo, cuando se da casos de fertilización in vitro, ustedes saben que el bebé puede ser trasplantado a un vientre que no es el de la mamá, sin ningún problema, y vive sin ningún problema. ¿Verdad? Entonces el bebé no es de la mamá, ahí es el problema. Ella puede seguir por su cuerpo, pero el bebé no es de la mujer, no le pertenece, no tiene derecho a propiedad. No existe claridad sobre cuándo empieza la vida humana. Entonces, bueno, no existe claridad cuándo empieza la vida humana, semana 12, semana 15, semana 18, la 20. Entonces no importa, abortemos. ¿Okay? Pero para la posesión, realmente la posesión prohibida y la posesión científica, bueno, precisamente la vida humana empieza en el momento de la concepción. En el momento en que se da la unión de los 23 cromosomas maternos y los 23 paternos, ahí estamos presentes ante una realidad humana. Cuando se da la concepción, se unen y se forman 46, se juntan los 23 y los 23 y tenemos 46 cromosomas. Precisamente a partir de ese momento estamos frente a un nuevo ser humano que tiene una realidad genética diferente de la nuestra, pero a partir de ese momento pertenece a la raza humana. Y si en la concepción no es humano, nunca lo llegará a ser. Es decir, empieza la concepción y ahí tenemos un salto cualitativo, aquí hay un nuevo ser. Y después de eso únicamente estamos frente a un proceso de progreso, de avance, pero tiene que haber una realidad fundamental que permite ese avance. No hay ningún otro salto cualitativo a lo largo del proceso que nos diga, bueno, aquí no era humano, era prehumano y aquí sí es humano. Eso simplemente no existe. Empieza a partir de la concepción y de ahí únicamente empieza el proceso de desarrollo. Tal como un bebé de un año no sabe hablar, ni sabe hacer el cálculo diferencial. Eso es parte del progreso de la vida. Eso es parte del progreso de la vida. Y es interesantísimo, por ejemplo, el Dr. Nathanson, en su libro, La mano de Dios, habla sobre este principio de orientación. Desde que se da la concepción hay una clara orientación de progreso, hay una clara orientación que el embrión toma. Entonces, si en la concepción es humano, nunca lo llegará a ser. El aborto es una realidad inevitable y si es ilegal, empuja a las mujeres a realizar en condiciones inseguras. Bueno, precisamente porque existe la realidad del aborto y que haya problemas con que la ley se cumpla, entonces no vamos a precisamente cambiar la ley para facilitar. La ley tiene un componente educativo.
cuando algo se despenaliza o cuando algo se vuelve legal, eso educa a las personas, ¿cierto? O sea, la ley nos educa. Ah, bueno, está bien, esto es legal, entonces no hay problema, es algo bueno. La ley tiene un componente claramente legal. Entonces, no es eliminando la legislación que vamos a lograr resolver eso. Por ejemplo, otro argumento es: la vida empieza con la aparición de las primeras ondas cerebrales. Es decir, cuando el bebé tiene el cerebro, ahí es cuando empieza la vida. Por ejemplo, ese es el argumento que esgrime la filósofa Janet Carrillo. Ella es costarricense, la conmigo hace 3 o 4 meses, ¿verdad? Ella es de la Universidad de Costa Rica y ella dice: bueno, la vida empieza con la aparición de las primeras ondas cerebrales. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Esta es una elección arbitraria, simplemente es como escoger un momento, pero pudo haber sido cuando aparece el corazón, cuando aparece el cerebro, cuando, ¿verdad? Es una elección arbitraria, no es científica, no es realmente una posición que se pueda sustentar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, otras condiciones indispensables se dan hasta el nacimiento. Imagínense que la actividad pulmonar plena se da hasta cuando nacemos. Y no podemos vivir si no respiramos. Bueno, precisamente la actividad pulmonar empieza a partir del momento de nacimiento. ¿Somos en ese momento personas? No, jamás. Somos personas desde el momento de la concepción. Porque a partir de la concepción está la realidad genética que me va a generar corazón, cerebro, actividad pulmonar, etc. Y bueno, por ejemplo, la ministra de Igualdad, la ministra de Igualdad de España, Viviana Araiza, tiene una postura muy interesante. Ella dice: bueno, un bebé de 12 semanas, ¿qué es? Bueno, es ser humano, pero no es persona. Bien, sin palabras. Les agradezco por su atención.